chicos. Muchas gracias. Muchos aplausos para nuestra querida Rosa Montero. Esta es un área nueva de la Feria del Libro, así que seguirá llegando gente que se perdió en el camino, pero quisimos empezar muy puntualmente para aprovechar cada minuto con ella. Yo solo la presentaré muy brevemente y luego le dejo la voz para que platique con ustedes y les cuente de su escritura, de su cuaderno de escritura y de todos los demás libros que pueden ver aquí. Bueno, Rosa no requiere presentación. Rosa es muy querida en la feria, es muy querida en México, tiene muchísimos lectores aquí, como esta sala repleta lo demuestra. Y qué bueno que estás aquí otra vez con nosotros, querida Rosa. Muchas gracias. Entre sus muchos libros diré algunos: La función Delta, Te trataré como una reina, Amado amo, La hija del caníbal, por supuesto, El corazón del tártaro, La loca de la casa, Historia del rey transparente, Instrucciones para salvar el mundo, Lágrimas en la lluvia y La carne. Sobre La carne quiero decir rapidísimamente que mi debut como editor de Alfaguara con Rosa en esta feria fue catastrófico, porque yo decidí traer humildemente 100 ejemplares de La carne que se acabaron en 7 minutos. La peor decisión del mundo. No debí traer 100, sino 1000 que luego trajimos, pero en ese lapso mucha gente se quedó sin el libro de Rosa porque yo no había sabido dimensionar el cariño que te tienen tus lectores. Muchas gracias. Aquí en México y aquí en Guadalajara. Bueno, lo que vamos a hacer es ahora, además de hablar de lo que tú quieras, querida Rosa, de tu último libro, que es tu cuaderno de escritura, que tiene que ver con escribir con ella. Son consejos de escritura para todos aquellos que, además de haberla leído, quisieran empezar a escribir con ella. Así que lo habíamos pensado un poco como una clase magistral. Yo lo veo como una conversación. Dirás lo que quieras, querida Rosa, y yo creo que un buen espacio para preguntas al final, porque todos queremos escribir contigo, todos queremos aprender a escribir contigo. Este es literalmente un cuaderno. Ahora que lo compren, si no lo tienen ya, verán que tiene muchísimas hojas en blanco para que escriban, con ella. Y sin más, los dejo con Rosa. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Julio. Gracias. Gracias, amigos. Qué maravilla estar aquí. ¿Sabéis lo que voy a hacer lo primero? Bajar estos libros porque me siento como en un parapeto aquí. Están muy bien, muy bonito, pero estamos muy separados. Hábilmente colocados para que se tengan de pie. Y dejamos uno nada más de este, que es el cuaderno. Dejamos uno nada más. Bueno, estoy feliz de estar con vosotros. Estoy feliz de estar con vosotros una vez más. Sabéis que adoro la Feria del Libro de Guadalajara. Yo no sé cuántas veces he venido, pero quizá 13 o 14, además desde el principio prácticamente, así que he crecido con la feria. He crecido con algunos de vosotros que también habéis ido viniendo y nos hemos ido viendo a lo largo del tiempo, mientras esta feria se convertía en algo enorme y igualmente maravilloso. A pesar de ser grande, tan grande, no ha perdido su alma. Y mientras nosotros íbamos envejeciendo, ¿no? Pero bueno, así que estoy encantada. En efecto, esta presentación es más bien, vamos a hablar de cómo escribir al hilo de este cuaderno, que es un cuaderno de notas, que está lleno de páginas en blanco y dibujos también, páginas en blanco y textos míos. Y se me ocurrió de la siguiente manera, veréis. Resulta que yo soy una absoluta fanática arrebatada de los cuadernos de notas. Me encantan, tengo muchísimos.
Y además ahí soy un poco maniática porque me gustan que sean lisos, detesto los cuadernos de notas rayados o cuadriculados, los detesto, y me gusta que sean lisos, que sean satinados, y escribo solamente con pluma estilográfica, y además con pluma estilográfica hay unas tintas preciosas que también me encantan, pues tintas sepias, tintas esmeraldas. Y la cuestión es que forman parte estos cuadernos muy importantes de mi método de escritura, que el método de escritura es el método de cada uno. Cuando me vienen a preguntar, y cuando doy clases de escritura creativa, empiezo diciendo esto. Lo primero que tienes que encontrar es tu propio método, la manera en que quieres escribir, porque no es igual para todos, ¿no? Por ejemplo, el escritor español Javier Marías dice que cuando empieza a escribir no tiene ni idea de lo que va a ser la novela, que empieza a escribir una página y que no sabe lo que va a venir después. Yo creo que él se lo cree, pero yo no me lo creo, la verdad. Pero creo que él se lo cree. Pero bueno, imaginaos este método. Mario Vargas Llosa, pues lo que hace primero es escribir una cosa que le llama el magma, si no lo recuerdo mal, y que es escribir la historia desnuda y a toda velocidad y lineal y cronológicamente contada, como se la contaría a su abuela, ¿no? Se escribe un monstruo de 200 páginas y una vez que se ha escrito ese monstruo, pues entonces empieza su verdadera fase de escritura, porque empieza a hacer una especie de recorte, cambia los elementos de la novela, pone una parte delante y otra detrás, empieza a articularla de otra manera, ¿no? Empieza a darle forma. Además, imaginaos que cuando no existía el ordenador, eso lo hacía físicamente. Si habéis leído ese libro monumental, que para mí es uno de los mejores libros en lengua española del siglo XX, que es Conversación en la Catedral, que es una especie de rompecabezas enorme, pues si no lo habéis leído también leedlo. Pues entonces este libro lo hizo, claro, lo escribía a máquina de escribir y luego después el magma ese lo escribió a máquina de escribir y luego lo que hizo con tijeras y tal, iba recortando pedazos y al parecer lo ponía en el suelo y tenía ahí como un collage y lo iba cambiando y moviendo, ¿no? Imaginaos. Bueno, yo no hago nada parecido. Mi método de escritura consiste en que primero aparece la idea en la cabeza, que la idea sale de la nada, porque las novelas son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Tú no escoges las historias te escogen a ti. Entonces, un día, igual que por la noche aparece una imagen del sueño en tu cabeza, pues un día aparece una historia, aparece una imagen cuando estás despierto, que de repente te emociona tanto, que de repente te turba tanto, que te dices, yo esto tengo que contarlo, yo esto tengo que compartirlo. Entonces, ese es el comienzo de una novela. Fijaos qué bonito, porque desde el principio mismo está el lector, estáis vosotros, está el deseo de comunicar, el deseo de compartir. Bueno, a esa escena primera yo lo llamo el huevecillo, ¿no? Entonces, una vez que ha aparecido el huevecillo, empiezo a escribir, a tomar notas, a desarrollar la novela en montones de cuadernitos, de estos cuadernitos satinados y sin rayas que me encantan y que llevo en el bolso, llevo por todas partes y así va, me paso un año y pico tomando notas con estilográfica en cuadernitos y se va desarrollando la historia. Y cuando ya la tengo muy avanzada, empiezo a pasar las notas a un cuaderno mayor, que ese no lo saco de casa, es un cuaderno grande, que cada novela tiene su cuaderno mayor. Y ya cuando está mucho más avanzado, como yo soy una escritora muy arquitectónica, es decir, que la estructura me es muy importante, cuando ya está mucho más avanzado, empiezo a hacer grandes mapas de la novela en cartulinas grandes de colores, que los colores no importan, pero es que es muy bonita la papelería, ¿no? Cartulinas naranjas, cartulinas azules, verdes. Entonces hago mapas, organigramas de los personajes, de la acción, de los ingredientes narrativos y termino también haciendo como rompecabezas del ordenamiento de los capítulos, ¿no? Voy cambiando, hago en una cartulina los capítulos de una manera, en otra de otra manera. Y cuando ya lo tengo clarísimo y sé que va a haber, pues eso, 47 capítulos y lo que va a pasar en cada capítulo, me siento al ordenador, empiezo a escribir. Y al final de otro año, año y medio en el ordenador, resulta que en vez de 47 capítulos son 62 y que además ha aparecido en el capítulo 14 un personaje que no estaba. O sea que, por fortuna,
la novela es una criatura viva hasta el final, porque si no sería aburridísimo. Pero bueno, con este es mi método, pero con este método, como comprenderéis, pues los cuadernos siempre me han encantado, ¿no? Y he utilizado muchísimos, tengo muchos. Tengo además un apartamento, que esto no debería decirlo porque es mi lugar secreto, pero en fin, no lo comentéis. Un apartamento en Cascais, que es un lugar cercano a Portugal, a Lisboa, perdón, un lugar cercano a Lisboa, a 25 kilómetros de Lisboa. Entonces me voy ahí, me voy con mis perras, tengo 2 perras, cada vez que puedo me encierro ahí, no veo a nadie y me encierro a escribir. En Cascais hay un museo de la pintora viva que más me gusta del mundo, que se llama Paula Rego. Es una portuguesa que tendrá 80 y tantos años y vive en Londres, y que me encanta como pintora. Y cuando yo estoy allí encerrada escribiendo, voy mucho a ese museo, muchas veces. Y tienen, en la tienda del museo venden unos cuadernos de Paula Rego, que son de este tamaño, y que son cuadernos de notas en blanco, pero que tienen dibujitos de cuando en cuando de Paula Rego entre las páginas. Y a mí me encantan esos cuadernos. Ya he usado y llenado como 3 o 4, ¿no? Me los compro a pares y ya he llenado como 3 o 4 de esos cuadernos. Entonces, siempre cuando lo compraba yo decía, qué maravilla, ¿no? Si yo pudiera hacer un cuaderno mío, ¿no? Un cuaderno mío precioso, tal como a mí me gustan y tal. Entonces, esta idea fue germinando, fue madurando, y ya por fin el año pasado pues lo propuse a Alfaguara, les pareció muy bien. Hicimos este cuaderno de notas que, además de dibujos, porque yo pensaba que efectivamente tenía que haber dibujos y se lo encargué, se los pedí a una de las artistas plásticas jóvenes, tiene 30 y tantos años, españolas mejores, que se llama Paula Bonet. Es maravillosa, sus dibujos verdaderamente, sus ilustraciones han heto de este cuaderno una obra de arte. Pues además de esas ilustraciones, lo que tiene es el destilado de mis conocimientos en las técnicas de narrativas. Yo he dado muchas veces clase de escritura creativa en España y en Estados Unidos, y entonces he hecho un destilado básico de todo eso, y he puesto algunos ejercicios prácticos también que van diseminados a lo largo de las hojas. Así que este es mi libro más interactivo, es un cuaderno interactivo con el cual yo lo que quiero es dar un empujón al lector para que se lance a llenar estas páginas en blanco, para que juegue conmigo el juego de la creación, el juego de la imaginación, es decir, de la loca de la casa, como se llama un libro mío. Esa frase es de Santa Teresa de Jesús, como sabéis, y es la manera en que ella denominó la imaginación, ¿no? Para que el lector juegue conmigo ese juego de la creación, ese juego de la escritura, ¿no? Y para que haga conmigo, que es lo que más me emociona de este cuaderno, que ya ha salido hace unos meses, pocos meses en España, lo que me emociona es que de este cuaderno hay y va a haber miles de cuadernos distintos, porque a medida que cada persona lo llene, va a escribir conmigo un cuaderno distinto, una obra distinta, un libro distinto, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy ilusionada porque me gustan muchísimo, como digo, los cuadernos, ¿no? Además, tengo la esperanza de que realmente dé este cuaderno de un empujoncito a aquellas personas que siempre han pensado en su vida que querían escribir, pero que nunca han querido hacerlo. Porque que no se han atrevido, que no han dado el paso. Yo estoy harta de escuchar desde el principio de los tiempos, ¿verdad?, a personas que dicen, no, a mí me gusta escribir desde pequeña me gusta escribir, pero la verdad, con los libros tan maravillosos que hay, ¿cómo voy a escribir yo? ¿Cómo me voy a atrever a escribir yo, ¿no? Y eso pasa por ser una observación humilde, pasa por ser modestia. Bueno, pues no os engañéis, no tiene nada de modesto eso, nada de modesto. Lo que es de una soberbia tremenda, porque lo que no se atreven es admitir que no son Cervantes. Y nadie es Cervantes, ni Cervantes fue Cervantes cuando empezaba a escribir. Ni Cervantes fue Cervantes. Entonces, lo que es verdaderamente modesto es aceptar la propia limitación. Eso es lo que es humilde y es lo que es valiente también, ¿no? Pero además humilde, por supuesto que no sabes escribir. Escribir es una facilidad, porque decían los hermanos Goncourt, decían una definición de la literatura. Escribir es una facilidad innata
y una dificultad adquirida. Y es verdad, es decir, los que escribimos, escribimos porque lo hemos hecho desde niños, porque tenemos una facilidad, porque nos gusta, pero los escritores que más me interesan han luchado toda su vida contra esa facilidad, para aprender, para desarrollar, para no copiarse a sí mismos. Porque copiarte a ti mismo es la cosa más penosa que puedes hacer, ¿no? También lo decía Bioy Casares, decía que la peor influencia es la de uno mismo, ¿no? Entonces, no es humilde, no es modesto, hay que aprender a saber que no somos perfectos y a llevarlo con dignidad. Y entonces publicar, tener el valor de publicar y tener el valor de arrostrar, de afrontar la frustración. Que eso es un problema de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, no se nos enseña a aceptar la frustración. Y la vida está llena de frustración. Y si no aprendemos a aceptar la frustración y a llevarla, pues haremos muy poca cosa con nuestras vidas, verdaderamente. Bueno, pues en este caso lo mismo. Hay que tener esa valentía de aceptar la frustración. Con lo cual, hay que moverse a lo largo del trabajo como escritor, si quieres empezar a escribir, en un delicadísimo equilibrio. Porque, por otro lado, desde luego tienes que ser muy autocrítico, no te tienes que enamorar de tus propias palabras, de tus propios escritos. Yo creo que un escritor es maduro, empieza a ser maduro cuando tira verdaderamente montones de hojas suyas, ¿no? Es el primer paso para la madurez, cortarse, tirarlas, o por lo menos guardarlas, desecharlas. Mejor no tiréis nada, para que si os gusta escribir, lo que no os guste, desechadlo, pero guardarlo si está impreso en un cajón y si es un archivo, pues poned una carpetita de birrias, por ejemplo, y lo vais metiendo ahí, ¿no? Pero no lo tiréis, porque siempre da la sensación, una cierta sensación de logro, ver el trabajo que has hecho, y a veces hasta nos equivocamos al juzgarlo, y a veces esas cosas antiguas pues tienen ideas que se pueden volver a arreglar o incluso no están tan mal, ¿no? Pero hay que ir en ese filo de la navaja que consiste en ser autocrítico, muy autocrítico, pero al mismo tiempo no tan autocrítico como para bloquearte, porque el bloqueo está siempre ahí al lado, el bloqueo del exceso de autoexigencia, ¿no? Entonces, una manera de caminar bien por ese largo camino de la obra, larguísimo camino de la escritura, consiste en decir, bueno, esto no me ha salido, he hecho todo lo posible por hacerlo lo mejor posible, no me ha salido perfecto, pero el próximo trabajo será mejor y además algún día escribiré la mejor novela que jamás se ha escrito. Hay que tener ese punto de loca soberbia, como si fuera un fanal que ilumina el camino. Es muy bueno para mantener esa especie de aliento y seguir adelante, ¿no? Como os decía, una cosa esencial es encontrar el propio método, pero algo que aún así aconsejo a todo el mundo y lo aconsejo también en mi cuaderno, es llevar un cuadernito de notas a mano. Llevar siempre un cuadernito de notas en el bolso, en el pantalón, en la chaqueta, puede ser pequeño, o incluso se pueden tomar notas en el smartphone, ¿no? Pero tomar notas, coger la costumbre de tomar notas. Llevar el cuadernito es muy bueno. Ir fijándote en cosas que ves por la calle y que te sugieren pensamientos, que te resultan chocantes, que te parecen curiosas, que te parecen inquietantes, que te dejan con el interés de saber más. Los novelistas lo que hacemos es inventarnos lo que no sabemos, pero nos interesaría conocer, ¿no? De alguna manera. Entonces, ir tomando notas de todo eso. Y, además, una vez que ya has adquirido esa costumbre, esa mecánica de ir tomando notas, al cabo de, por ejemplo, unos meses de hacerlo, perdón, un momento, es bueno pararse a revisar esos cuadernos, pararse a revisar esas notas y entonces mirar qué tipo de notas cogéis, qué tipo de cosas os llaman la atención. Os llaman la atención, sobre todo, estáis anotando temas afectivos, de relaciones entre personas, estáis anotando sobre todo temas de violencia, o se os ocurren, ¿no? O estáis anotando sobre todo, os choca y os remueve temas de humillación o de desigualdad social o de inquietud, momentos que os producen una inquietud, de ambigüedad, de contradicción. ¿Qué tipo de notas tomáis? ¿Qué os llama la atención del entorno? Porque ahí
veréis emerger vuestras obsesiones. Y el escritor escribe de sus obsesiones. No sabemos cuáles son nuestras obsesiones hasta que no las trabajamos, las sacamos, las afloramos. Como os decía, la novela nace del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, sale, por lo tanto, del inconsciente, y nuestro inconsciente no lo conocemos, ¿no? Y por eso, cuando escribes, muchas veces no sabes lo que estás escribiendo. Tú no escoges la historia que vas a contar, la historia te escoge a ti, ¿no? Pero lo que es cierto es que todos escribimos siempre sobre los mismos. Yo miro mi primera novela, la primera que publiqué, y desde luego lo que escribía antes de publicar, pero si pienso en mi primera novela, ya están ahí todas mis obsesiones de una manera más burda y tal, pero ya están. Ni siquiera hubiera podido especificarlas entonces, pero ahí están, ¿no? Entonces, tienes que mirar eso, a ver si lo descubres, para poder ir ahondando, para poder ir escribiendo sobre esas obsesiones. Lo que intentamos en realidad, todos los escritores, es poner un poco de luz sobre las sombras, ¿no?, de lo que somos, en la oscuridad de lo que somos, en la oscuridad de ese inconsciente, ¿no? Como digo, que siempre escribes sobre las mismas cosas, pero intentas cada vez explicártelas de una manera distinta, de una manera más profunda, de una manera más bella, si puedes, ¿no? Entonces vuelves y vuelves una y otra vez, ¿no? Y aspiramos que esas obsesiones sean comprendidas y sean compartidas por otras personas. Todos aspiramos a la universalidad. Tú quieres escribir una novela que otra gente pueda entender, que otra gente pueda sentir. Hay dos vías principales para llegar a esa universalidad y luego caminos intermedios, ¿no? Hay una vía que consiste en partir de la propia vida y enfriarla tanto, contemplarla de una manera tan implacable, ¿no? Alejar tu propia vida, tu biografía de ti tanto que termine convirtiéndose como en otra cosa, en la vida de todos, ¿no? Esto es lo que hizo, por ejemplo, Proust, Marcel Proust. ¿Os acordáis? En busca del tiempo perdido. Pues en busca del tiempo perdido parte de su vida, cuenta su vida, pero no cuenta su vida para nada, está hablando de todos nosotros, ¿no? Y la otra vía es justo la contraria, consiste en empezar a hablar de personajes que no tengan nada que ver contigo, irte a personajes y a mundos voluntariamente lejanos a tu realidad y luchar hasta meterte dentro de su piel y sentirlos como propios. Para ello has tenido que bajar lo suficiente al interior de esos personajes, lo suficiente al interior de ti misma, y entonces alcanzas esa zona común. Porque muy dentro de cada uno de nosotros estamos todos. Si bajas lo suficientemente abajo, ahí están los demás, ¿no? Entonces, la vía esa de ir hablando de gente que no tiene nada que ver y llegar a entenderlos, pues es la de Flaubert y Madame Bovary. Que, como sabéis, Flaubert, mientras escribió durante 5 años o 6 Madame Bovary, y se peleó con la historia, mandaba cartas a los amigos explicando lo que le costaba escribir, y en un momento determinado dijo incluso: no entiendo a estos burgueses de mierda, dice literalmente, ¿no? Entonces, la palabra burgués tenía otro sentido, la palabra de mierda el mismo. Pero bueno, al final de esa lucha con la historia, pues se supone que Flaubert dijo esa frase famosa de Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary soy yo, que parece ser que no la dijo nunca, pero que sin duda la sintió. Sin duda se sintió dentro de Madame Bovary, ¿no? Entonces, esas serían las dos vías. Y la verdad es que es mejor para la gente joven, para los autores jóvenes, es más útil, creo yo, en general, empezar por la vía de Flaubert. Irte lejos de ti, intentar entender personajes que no tienen que ver contigo, porque el ruido de la propia vida, si no, empequeñece mucho la historia. La novela exige una distancia, por eso es un género de madurez, una distancia con lo narrado, cierta distancia con lo narrado, ¿no? Tú tienes que llegar a ver tu propia realidad, tú tienes que llegar a verte a ti mismo como si fueras un personaje y a los personajes como si fueras tú mismo, ¿no? Hay que llegar a ese punto, digamos que es ese punto candente, ¿no? Entonces, los autores jóvenes están demasiado impregnados por lo que les sucede,
y bueno, hablan todo el rato de sí mismos en general, utilizan a los personajes como marionetas completamente sin carne que expongan las ideas, sean voceros de las ideas del autor. Todo eso hace un mal libro. Una de las cosas que digo aquí es que llorando a lágrima viva, con un gran dolor, se pueden escribir muchas páginas de diario, buenas páginas de diario personal que te van a ayudar a pasar ese momento malo, pero llorando a lágrima viva lo más seguro es que escribas una malísima literatura, una malísima novela, porque es necesario tener distancia, es necesario poner un espacio de literaturización, un espacio de manipulación entre lo que te pasa y tú y tu texto, para que eso sea entendido y sea vivido por todos, para que se universalice. Julio Ramón Ribeiro, autor peruano ya muerto, decía que una novela madura exige la muerte del autor. Naturalmente, es una muerte metafórica, ¿no? Lo que él quiere decir, en efecto, es que que el yo desaparezca, que el yo se borre, que el yo consciente no esté y que la historia atraviese al autor casi como si fueras un medium, ¿no? Casi como si te atravesara y te dejara, yo qué sé, te enseñara la historia. El autor maduro necesita tener la suficiente modestia como para dejarse enseñar la novela, contar la novela por sus personajes, que te sorprenda, que no sepas a dónde te llevan, ¿no? Hablábamos antes de ese filo de la navaja entre la autocrítica y esa soberbia de algún día escribiré algo tremendo, y hay otro filo de la navaja que es muy importante y que es uno de los grandes errores que cometen los que quieren escribir. Y es, yo estoy harta de ver a chicos y chicas que vienen y te dicen, es que estoy intentando dejarlo todo para dedicarme a escribir. Horrible hacer eso. Horrible, no se debe. Yo he visto a muchos amigos, buenos escritores, que empezaron además con éxitos y con unas novelas estupendas, que dejaron sus trabajos para dedicarse solo a escribir y que se han muerto como escritores, han desaparecido del mercado, ya no tienen editores que les publican y han escrito fatal. ¿Por qué? Porque han tenido para comer, han tenido que publicar novelas alimenticias, es decir, no la novela que necesitaban escribir, no esa historia que les reclamaba que la escribieran, sino cada año o cada menos tiempo incluso cualquier apaño, cualquier textito hecho deprisa y corriendo para recibir un adelanto, ¿no? Y entonces han terminado verdaderamente acabados como escritores. La novela debe de vivir y florecer en un ámbito de libertad. Debe mantenerse lo más libre posible, porque naturalmente ya tiene bastantes presiones, la presión de tu propia vanidad, del mercado, de tus amigos, de tu familia. Yo cuando saco una novela, mi madre, que tiene 96 años y está muy bien de la cabeza y sigue siendo una gran lectora, me escribe y me llama por teléfono, la maldita, y me dice, hija, has bajado al 7º puesto desde el 4º en la lista de superventas, ¿no? Y dices, mamá, también tú, no me hagas esto, ¿no? Tú también, bruto. No puede ser, ¿no? No puede ser. Bueno, esas presiones ya son bastante difíciles de sobrellevar. Si además resulta que tienes que pagar la hipoteca, que tienes que pagar la compra con lo que ganes con la novela, realmente no vas a ser libre ni para equivocarte, ni para tardar lo que necesites tardar para escribir ese libro, ni para bloquearte, que a veces sucede, ni para escribir ese libro con total libertad y no pensando, ¿se venderá? ¿No se venderá? Porque todos queremos que se vendan nuestros libros, sobre todo, todos queremos que se lean nuestros libros, a ser posible que los lean los 1.200 millones de chinos que hay en el mundo, o sea, lo que sea. Todos, por favor, que los lean todos, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque queramos que lo lean todos estos, pues, y quien diga que no quiere que lo lean, pues desde luego miente, pues tienes que hacer el libro que necesitas hacer. O sea, tú no puedes, además es la manera más fácil de ir al fracaso, tú no puedes hacer un libro intentando atinar con que sea superventas. Es que ahora lo que se lleva son los templarios, voy a hacer un libro de templarios. Bueno,
Seguramente así harás una porquería de libro y además no vas a vender nada, ¿no? O sea que eso de todas, ¿no? Entonces, hay que vivir de otra cosa, hay que vivir de otra cosa. Yo he vivido del periodismo y la verdad es que siempre es muy difícil compaginar la novela con cualquier otra cosa, porque la novela es absorbente, te come la cabeza, tienes que trabajar. La novela somos obreros de la literatura. Tenemos que picar piedra día tras día, hora tras hora, mes tras mes. Y claro, compaginarlo con otro trabajo es muy difícil. Pero como necesitas escribir y como escribir, pese a todo, es maravilloso, pues lo haces. Yo siempre digo que en la historia de la literatura la mayoría de las novelas se han escrito a las 6 de la mañana y en la mesa de la cocina, porque a las 8 el autor o la autora se tenía que ir a trabajar y porque no tenía otra mesa en la casa, ¿no? Pero se han escrito así. Así que... Pero queréis ser, aquí seguro que hay gente, ¿no?, que quiere o que ya incluso ya ha empezado y tal, quiere escribir. Bueno, queréis ser escritores. Lo que hay que hacer es tomarse uno muy en serio. Muy en serio. Es decir, tienes que tomar eso como prioridad en tu vida, la escritura. ¿Qué quiere decir tomar eso como prioridad en su vida? Vamos a ver, que quede claro algo. Si creéis que siendo escritor vais a ser ricos y famosos, estáis muy equivocados, totalmente equivocados. Hay un equívoco tremendo, porque como ahora la vida, la sociedad está tan llena de información, tan atiborrada de información, los escritores tenemos que hacer unas campañas de promoción enormes, salimos en la tele y tal y cual. Y la gente joven mira eso y se cree que ser escritor es algo glamuroso. Para nada. La inmensa mayoría de los escritores viven en la ruina perpetua. Y además no solo no son famosos, sino que les cuesta muchísimo ser publicados. De hecho, os diré que la vida de la escritura, la vida del novelista es una vida desde el punto de vista formal y comercial y profesional muy dura, incluso muy humillante. Hay que estar preparado para esas humillaciones, para la humillación de estarte 3 años o 4, los que sean, trabajando como un penco para escribir un libro. Mandarlo a editores y que te lo rechacen 16 editores, como se le rechazaron a García Márquez su primer libro, ¿no? O más, porque hay más editores que te pueden rechazar incluso, ¿no? Que además luego te publique uno como si te perdonara la vida y te publique el libro, ¿no? Vale, te hace un favor, ¿no? Y que luego entonces haya un crítico que te ponga el libro, un imbécil que te pone el libro fatal, ¿no? Aún peor, que no haya ningún crítico que te ponga el libro fatal. Que no te hagan ni caso, que no salgas a ningún lado, que nadie te mire, que vayas a un sitio a firmar, no firmes nada, te pases toda la tarde así mientras al lado hay una cola enorme de un recetario de cocina, ¿no? Entonces, que luego vendas solo 300 ejemplares, que además, por haber vendido solo 300 ejemplares, la mayoría amigos, no te vuelvan lo tengas complicadísimo para poder publicar el segundo. Os aseguro, no son bromas, la vida del escritor es al 80% o al 90% así. Así que, si queréis dedicaros a escribir, sabed que tendréis que tener una piel como de rinoceronte para poder sobrellevar todo esto, una resistencia de elefante y una tenacidad de estalactita para poder seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Pero, junto con todas estas penurias y tal, hay que tener también esa ambición y esa priorización y tomarse muy en serio, porque hay otro problema. Claro, tú eres un escritor que además exige un trabajo inmenso, como hemos dicho, muchas horas, pero todavía no has publicado nada. Y todo el mundo te toma por el pito del sereno. O sea, nadie se creen que estás jugando, ¿no? Ya estás ahí metido otra vez con el ordenador y tal, ¿para qué? ¿No? Sobre todo a las mujeres les pasa muchísimo, ¿no? Intentan más que a los hombres también, pero a las mujeres más. Las mujeres están intentando escribir una novela, todavía no ha sido publicada, entonces todo el mundo viene a pedirle que haga algo, ¿no? ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? ¿Qué haces ahí? ¿No? Entonces, hay que tener esa confianza, en el propio deseo de escribir, en el propio placer de escribir, esa seriedad, esa seguridad de que yo voy a dedicarme a esta locura. A mí me parece una locura a lo mejor pues intentar ser director de un banco, ¿no? Y no me meto con ellos, yo qué sé, ¿no? Entonces, y priorizar tu vida con respecto a eso.
puesto que vas a tener que trabajar de otra cosa, no puedes aspirar, si quieres ser de verdad novelista, si quieres ser de verdad escritor, no puedes aspirar a ser al mismo tiempo un arquitecto de primer orden, porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es mejor intentar buscar un trabajo que te mantenga lo suficiente y que te permita, pues, por otro lado, sacar tiempo para escribir, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, pues dar clases o yo qué sé, esto es muy importante, ¿no? Luego, en ese camino de la escritura, lo curioso es que a medida que vas avanzando, ir madurando es, por un lado, ir teniendo las armas del oficio cada vez mejores, porque la novela la tienes aquí en la cabeza y da vueltas esa novela ideal que antes de ser escrita es maravillosa, claro. Entonces yo la veo, de hecho, las novelas las veo un poco como esas formas tridimensionales en los ordenadores, ¿no? Por ejemplo, los arquitectos, eso, da vueltas toda esa estructura, es preciosa, tiene luces, tiene brillos, tiene música incluso, la ves maravillosa. Lo malo es que pasarlo de aquí a lo real pues pierde muchísimo, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Pero a medida que vas aprendiendo a escribir la parte del oficio, la parte artesana, somos como carpinteros, ¿no? Tú al principio, cuando yo era joven, pues intentaba hacer una patita de esas torneadas y me salía un churro, ¿no? Bueno, ahora ya resulta que empiezas a hacerlas y son unas patas de sofá estupendas, ¿no? Que además mantienen el sofá y además tienen unas curvas bonitas, ¿no? Y eso te permite que la distancia entre lo que está dando vueltas aquí luminoso y lo que sale sea muy poca, que realmente sea reconocible. Pero al mismo tiempo que vas avanzando en ese control de la materia, en ese control de la carpintería, pues por el otro lado cada vez tienes que ser más libre a la hora de inventar, tener menos trabas, como os decía antes, del yo, de la conciencia, a la hora de inventar, a la hora de dejarte atravesar por las novelas, ¿no? Hasta tal punto de que, si bien durante la época de juventud te ayuda mucho esa ambición, como os decía, descarada y loca de algún día escribiré la mejor novela que jamás se ha escrito, a medida que vas avanzando y vas avanzando en ese disolver del yo, disolverte de la conciencia, disolver del yo, dejarte atravesar por la historia, tienes que perder hasta esa ambición. Yo, que ya soy muy mayor y llevo 15 novelas escritas y la primera la publiqué ya hace 38 años, ya he perdido hasta eso. Ya ni siquiera ambiciono escribir algún día una obra maravillosa. Ahora lo que quiero es eso, borrarme, bailar con las palabras, bailar con la historia, que la historia me arrebate, que la historia me enseñe el mundo, que la historia ponga un poco de luz en la oscuridad de la vida, ¿no? Realmente bailar con las palabras, ¿no? Y ese borrarte y conseguir esa distancia con las cosas, pues es, yo creo, que la culminación del lugar del escritor. Y voy a contar una anécdota real, preciosa, que explica perfectamente lo que es eso, lo que es escribir una novela, cómo se consigue esa distancia, que es una anécdota real. Y con esto termino para que me hagáis preguntas, porque creo que puede ser, yo creo que se ha acabado el tiempo, me cachis. Casi. Bueno, os cuento la anécdota, que a lo mejor la conoceréis. Hay una monja de clausura. Hay un convento de monjas de clausura del siglo XVI. Las monjas de clausura, esto era antes del concilio, no podían salir del convento, era una vida muy dura. Y para mantenerse hacían bollos, rosquillas y las vendían a través de una puerta de torno que no se veía a la monja, ¿no? Entonces, enfrente de ese convento del siglo XVI, es una historia de verdad, vivía una mujer que la vamos a llamar Julia, y que un día iba todos los sábados a comprar rosquillas. Y hablaba con la monja a través del torno de la madera, con la hermana portera. Y un día pues le dijo: hermana portera, me llamo Julia, tal y cual, vivo enfrente, en la casa de enfrente del convento, en los balcones del tercer piso. Sé que la clausura es muy dura. Si quiere algo del mundo exterior, que lleve una carta a sus padres o lo que sea, me lo pide. Y la monja le dijo: muchas gracias, ahí quedó todo. Pasaron 3 meses, pasaron 3 años, pasaron 30 años. Y un día Julia estaba en su casa, ¿verdad?
y de repente oye ring, llamar a la puerta, abre y se encuentra una monjita viejita, ancianita, menuda, pequeña y tal, que la mira y le dice: ¿es usted Julia tal y cual? Dice: pues sí. Dice: pues yo soy la hermana portera que hace muchos años me dijo que si necesitaba algo del mundo exterior que podía pedirle. Y dijo Julia: claro, dígame, hermana. Mire, quería pedirle que por favor me dejara asomarme a su balcón. Entonces Julia, extrañada, le dijo: por supuesto. La condujo por el larguísimo pasillo de piso antiguo, llegaron al balcón, salieron las dos y se asomaron y se pusieron a mirar el convento del siglo XVI durante 5 minutos, en silencio. Entonces, al cabo de ese tiempo, la monja dijo: qué hermoso es, ¿verdad? Y dijo Julia: sí, muy hermoso. Y dicho esto, la monja regresó al convento previsiblemente para nunca más salir. Esta historia preciosa y conmovedora, que es real, que es absolutamente real, es la imagen perfecta de lo que tiene que hacer, de ese viaje que tiene que hacer el escritor, el novelista, ¿no? Salir de sí mismo, salir de su convento, de su historia, de su yo, y ser capaz de hacer el viaje, de verse en el mundo, de verse en el entorno social, de verse desde fuera del tiempo, de verse en el tiempo. Y una vez que ha hecho ese viaje inmenso, que es el mayor que se puede hacer en la vida, pues entonces puedes regresar al convento, es decir, a la estrecha celda de tu pequeña vida y resignarte a morir. Y yo quería haber terminado antes, porque creo que tenemos, no sé si tenemos, sí, tenemos 10 minutos para preguntas. Así que, y si queréis preguntar cualquier cosa, lo que queráis, técnica o lo que queráis. Ahí hay una mano, ahí hay una mano, ahí. ¿Quién tiene la...? Un aplauso para el... No. Sí, había primero ahí esa mano, la chaqueta verde. Rosa, rápidamente, Hola, porque creo que vamos a hacer muchas, ¿verdad? O muchos. Felicidades por su novela, La ridícula idea de no volver a ver. Muchas gracias. Novelón. Muchas gracias. ¿Es importante darse un tiempo para la escritura o funciona para cada quien? O sea, ponerme un horario. Depende, eso forma parte, muy buena pregunta, forma parte del método de cada cual. Vargas Llosa, por volver a citar, se levanta todos los días, no me sé bien las horas, pero es así, y él dice, y alardea de eso: yo todos los días de mi vida me siento a las 10:45 en la mesa, pase lo que pase, llueve o truene, y me levanto a las 12:22, y así todos los días de mi vida. Yo soy todo lo contrario. Hay que ser muy disciplinado para ser escritor de novela, disciplinado, pero eso no indica ser metódico. Yo escribo cuando puedo, todo lo que puedo, y cuando intento organizar mi vida y mi semana para unir los tiempos, y me puedo pegar sentadas de 10 horas escribiendo. El otro es Stephen King, que dice: no me levanto hasta que escribo 10.000 palabras. Sí, ese sería otro método también, y hay otros, hay montones de métodos de estos. Hay otro que dice, hay otra gente que se levanta dejando una escena a la mitad. Una escena que ya sabe cómo va a terminar, porque teme, yo creo que eso es un poco como supersticioso, teme que si se levanta y ha terminado la escena, a lo mejor al día siguiente se va a bloquear. Yo eso no lo entiendo tampoco, porque tú tienes una historia en marcha, tú tienes una emoción en marcha, ¿no? Pero hay gente que recurre a ese tipo de cosas, ¿no? Dejar justo una escena estupenda que se le está saliendo, la deja a la mitad para seguir al día siguiente. Yo sí estoy en una escena estupenda y está fluyendo y me está llevando, es que no me acuesto, ¿entiendes? Hasta que termine ese flujo no me acuesto. Pero allá cada cual, hay que encontrar el camino. Aquí hay otra mano. Ah, sí, hay. Un momentito que está. Hola, yo quisiera saber, tú sigues escribiendo como periodista. Sí. Y bueno, tienes un nombre muy conocido y un estilo muy claro, pero el periodismo es estrictamente no ficción y la novela es estrictamente ficción, y ahí hay como una línea que puede ser un poco tenebrosa porque no puedes juntar
idealmente se piensa que no tendrías que juntar ambos estilos, ¿no? Que uno Claro. podría contaminar al otro, y eso a mí me representa un gran conflicto. ¿Cómo lo manejas para tener estilos claros? No hay en un ningún género y conflicto, otro? pero ninguno. Date cuenta que el periodismo escrito es un género literario como cualquier otro, exactamente igual que la poesía, exactamente igual, y puede ser inmensamente literario, igual que todos los otros géneros. Por ejemplo, Sangre fría de Truman Capote, pues era un reportaje y era un libro maravillosamente escrito. Pero claro, cada género tiene sus reglas y hay que conocerlas para no hacer mal los géneros. Tú fíjate qué distinto es, por ejemplo, el ensayo de la poesía, completamente divergentes, ¿no? Y a nadie le preguntaba al gran Octavio Paz cómo se las arregla para hacer ensayo y poesía, ¿entiendes? No sé por qué la gente tiene esta idea fija de preguntar sobre el periodismo y la narrativa. En realidad es que simplemente son géneros y tienes que saber los límites. Si tú haces, y esto pasa con todos los demás géneros, si tú haces, por ejemplo, teatro ensayístico, será un mal teatro, será pesadísimo. Si haces, por otro lado, un ensayo poético, a lo mejor es un mal ensayo porque resulta que no es riguroso, ¿sabes? Si haces una novela periodística, será una mala novela porque será superficial, y si haces periodismo novelado, será un mal periodismo porque será poco fiable, lo que tú dices. Para indicar la enorme diferencia entre uno y otro, en el periodismo la claridad es un valor. Cuanto más clara y menos equívoca la pieza periodística, mejor. Y en novela la ambigüedad es un valor. Cuanto más interpretaciones tenga la novela, incluso contradictorias, mejor. En periodismo escribes de lo que sabes, te documentas, te investigas, entrevistas. En novela escribes de lo que no sabes que sabes, porque está hablando el inconsciente, ¿no? Entonces, en periodismo hablas de los árboles y en novela intentas hablar del bosque. Pasas de un lado a otro y está muy claro, ¿no? Sí. Siguiente, ¿cuál estaba? Aquí. Buenas tardes, Rosa Montero, muy admirada por mí. Muchas gracias. Graham Greene fue uno de los que dice, lo que me contestó a mí, que tenía que dejar una frase a medio camino antes del día siguiente continuar haciéndola. Dígame usted, yo soy periodista y estoy empezando a ser narradora también. ¿Cuánto de importante es el oficio para usted? Importantísimo. A escribir se aprende escribiendo. El oficio es importantísimo y verdaderamente tienes que escribir para ser o para aprender a escribir. Hay que escribir muchísimo, hay que tirar muchísimo, hay que rehacer muchísimo y además hay que leer muchísimo y hay que pensar muchísimo. Pero el trabajo es lo que he dicho antes, la carpintería, esto la vas aprendiendo día a día, escribiendo mucho y revisando mucho y rehaciendo todo el rato, ¿no? Lamentablemente queda tiempo para una pregunta. Que la vamos Qué a mal, ver. por mi parte, Sí. lo siento, me he liado. Quería haber dejado más tiempo, lo siento. Quiero avisarles antes de terminar que la firma de libros de Rosa va a ser en el stand de Penguin Random House, hacia donde nos dirigiremos apenas termine la presentación. Mucho gusto en conocerla. Hola, ¿qué tal? Somos todos sus fans. Bueno, aquí Hannibal Lecter diría, el estrógeno me marea. Le oigo fatal, Sí, perdón. digo que aquí Hannibal Lecter diría, el estrógeno me marea. Bueno, pero precisamente como tú estarás enterada, en nuestro país hay una ola salvaje de feminicidios. Sí. Como tú eres periodista, abarcas muchos géneros económicos, sociales, etcétera. Yo quisiera ver qué palabras, saltándonos de esto de la escritura, nos puedes dirigir esperanzadoras al respecto y tu opinión. Bueno, pues que esto forma parte de la deconstrucción del sexismo. Hemos sido educados todos, hombres y mujeres, en el sexismo, en el machismo, que es una ideología aterradora que además implica, llevado a su extremo, que es la manera en que se vive en la mitad del planeta, de este planeta, llevado a su extremo, es equivalente a un genocidio, porque resulta increíble que las mujeres no solo estén siendo asesinadas en feminicidios en nuestro mundo, sino que además se les hace la ablación y se les corta el clítoris a 1 millón de niñas todos los años. Además, en un montón de lugares de este planeta
tienen que ir veladas, no pueden salir a la calle sin la compañía del varón, no pueden trabajar, o sea, son verdaderamente esclavas. Además, se las mata por crímenes de honor, por no casarse con quien decide su familia, se las arroja ácidos, se las quema vivas, se las lapida. En fin, es horrorosa la situación de la mujer en el mundo y horroroso además que la comunidad internacional no haga absolutamente nada. Frente al apartheid de Sudáfrica, pues se hicieron embargos económicos. Frente a esto no se hace nada. Incluso la situación de la mujer, la situación de esclavismo y de exterminio de la mujer es una moneda de cambio política. Se puede perseguir a los talibanes por lo que hacen a las mujeres, pero si conviene hacer un acuerdo, esto ha pasado, ya no se vuelve a hablar del tema de la mujer. Y también es horroroso que las mujeres, que somos el 51% de la población, no nos levantemos contra eso de verdad y exijamos de una vez. Entonces, esto está yendo poco a poco, cada vez nos estamos concienciando de esto. Estas últimas olas de denuncias de Hollywood y de abusos es un paso muy importante, porque las mujeres hemos vivido eso, lo hemos vivido desde siempre y se nos ha enseñado que era doloroso, preocupante, asustante, pero normal, que era algo de lo que no te podías escapar. Yo, que viví mi infancia, tengo 66 años, viví mi infancia en la época de Franco, iba a un instituto desde los 10 años hasta los 17, que tenía que coger el metro con 7 paradas y un transbordo. Y iba sola, porque en aquella época y en mi clase social no había el superproteccionismo que hay ahora. Es decir, que desde los 10 años me hacía 4 veces ese trayecto al día. Pues bueno, creo yo que todos los días de mi vida, por lo menos hasta que empecé a ser un poco mayor, hasta los 15 o 16 años, desde los 10 hasta los 15 o 16 años, creo que dudo que pasara un solo día que durante los 4 trayectos no me tocaran el culo una vez o no se frotaran contra mí una vez, siendo una niñita. Y entonces aprendíamos, me acuerdo, con 11 o 12 años iba con una amiguita en el tren, en el metro, protestó y el acosador, el pedófilo, le pegó un bofetón. No nos ayudó nadie. No nos ayudó nada. Entonces, aprendías a huir, a intentar hacer maniobras de despiste, salirte corriendo de los vagones. Lo mismo, aprendías a hacer sonar los oídos cuando ibas por la calle para no oír las burradas que decían que te iban a hacer. Estoy hablando de 10, 11, 12 años, 13, 14. Aprendías a levantarte de los cines de sesión continua cuando te metían mano y te metían pierna, salir huyendo, sentarte al lado de las mujeres, y qué sé. Entonces era una cosa asustante, era una cosa humillante y era una cosa denigrante, pero éramos como gacelas que tenían que defenderse delante del león porque esa era la vida, era lo normal. Bueno, pues estamos empezando a levantarnos y a decir que no es normal, y con todos los abusos lo mismo, es lo que hay que hacer. Gracias.